Bienvenidos a América Directo en este 25 de noviembre. Es una fecha sumamente importante en Estados Unidos porque si bien es cierto que hoy los mercados están mirando nuevamente hacia Europa, hacia la posibilidad de que Grecia nuevamente se habla de un rescate, nuevamente se está hablando de una solución para el problema de los griegos, bueno, en Estados Unidos se está hablando del abismo fiscal y desde hace varios días este es uno de los temas más importantes de debate y de discusión. Por eso es que hemos decidido invitar en este América Directo a un buen amigo ya, el economista Luis Eduardo Escobar, que es doctor en economía de la Universidad de Maryland. Ha trabajado por 20 años en el Fondo Monetario Internacional, ha sido asesor del expresidente Ricardo Lagos y también ha trabajado en varios países de América Latina. Y por otro lado también invitamos a Elkin Marín Marín, que es analista internacional que trabaja en la compañía Bolsa y Renta de Colombia. Muchísimas gracias por estar a los dos. Luis Eduardo, Elkin, bienvenidos. Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a poner un poco el tema, digamos, el tema central de hoy. Estados Unidos, Luis Eduardo, ¿puede finalmente caer en el abismo fiscal o se llegará a un acuerdo? Bueno, de poder caer, puede caer. El tema es lo que planteas tú en la segunda parte de tu pregunta, si se llegará a un acuerdo. En el pasado ha sido posible llegar a acuerdos. No siempre en la fecha indicada. A veces lo que se ha hecho es que se ha elevado el límite de la deuda de forma tal de poder seguir las conversaciones, pero finalmente hasta ahora ha sido posible llegar a acuerdos y tengo la esperanza de que prime la cordura y que efectivamente logren hacerlo, ya sea hoy día mismo o extendiendo el límite, ampliando el plazo de los límites de la deuda. Elkin, me gustaría, ¿cuáles serían, a tu criterio, las consecuencias de no llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que hay que dividir primero el escenario en tres escenarios factibles. Un escenario donde efectivamente se logra un acuerdo de largo plazo antes de que entre en vigencia el fiscal cliff. Un segundo escenario donde se logra extender durante un periodo, pues durante un corto plazo, las medidas actuales hasta entrado el 2013, donde se lograría un acuerdo de largo plazo. Y un tercer escenario donde no habría acuerdo. En el escenario donde no hay acuerdo, lo que tendríamos básicamente es nuevamente en una recesión con efectos sobre el crecimiento económico mundial vía una disminución de la demanda norteamericana. Y obviamente con impacto sobre las economías latinoamericanas como consecuencia de la caída de los precios de los commodities y de las exportaciones hacia los Estados Unidos. A ver, vamos a explicar un poco también a nuestra audiencia que Estados Unidos se está planteando realizar un fortísimo ahorro, un nivel de ahorro que he decidido pasarlo a un número para que la audiencia también lo pueda ver. Digo, estos son o sea, estamos hablando de 1,2 billones, 1,2 billones de dólares, ¿no? Es este número que arranca con ese 1 y luego tiene 11 ceros juntos, serían 12 ceros realmente. Luis Eduardo, la cifra es absolutamente incalculable, digo, para una economía, para las economías latinoamericanas estamos hablando de cifras que son realmente increíbles. Está bien que esto es un ahorro en 10 años aproximadamente, pero ¿qué pasa si el gobierno de Obama decide subir los impuestos a los ricos, como dicen por allí? Bueno, ese es un gran tema de discusión. Lo que está en discusión aquí es cómo se reduce el déficit fiscal a largo plazo. Si no se hiciera nada, si no hubiera acuerdo en realidad, lo que ocurriría es que habría un ajuste instantáneo, que era a lo que aludía Elkin al principio, un ajuste instantáneo que sería equivalente a algo más de 4 puntos del PIB. Entonces, en ese momento habría, dado los multiplicadores fiscales que diversas instituciones han calculado, lo más probable es que haya una contracción económica muy importante en los Estados Unidos. Entonces, el tema aquí es cuál va a ser la calidad de este acuerdo y cómo se va a repartir a lo largo del tiempo.
Lo que han dicho los analistas, lo que han dicho los economistas norteamericanos que han mirado esto, e incluso los analistas europeos, es que sería muy importante llegar a un acuerdo que tenga un ajuste fiscal razonable al inicio, bastante menor que los 4 puntos del PIB, pero que dé garantías que a lo largo de este periodo de 10 años Estados Unidos va a poder volver a una situación, ojalá, superavitaria. Eso no es fácil, dadas las cifras de las que tú acabas de mostrar, y dado además las opciones políticas que hay. En realidad son básicamente dos, o una combinación de estas dos. Una sería, desde luego, aumentar los impuestos, y la otra es reducir el gasto. Aumentar los impuestos significa o reducir exenciones o derechamente aumentar las tasas a los grupos que en el pasado han gozado de las disminuciones anteriores, que son principalmente los grupos de altos ingresos, aunque hay, si uno lo reparte por quintiles, según la Brookings Institution, el segundo quintil, o sea, el 20% que está no en la pobreza, sino que un poco menos que pobre, en Estados Unidos sería también bastante afectado. Y la otra parte tiene que ver con reducciones de gasto, y las reducciones de gasto pasan fundamentalmente por reducir lo que los norteamericanos llaman los entitlements, que tienen que ver con seguridad social, el apoyo a los gastos de medicina de adultos de la tercera edad, y el apoyo a gastos de medicina o los subsidios a los gastos médicos de los grupos de más bajos ingresos, que ya se llama Medicaid. Entonces, ahora, esas son las opciones en juego en este momento. Sí, Luis Eduardo, pero evidentemente tocar los gastos de medicina sería como que Obama fuera contra sus propias promesas, ¿no? Sus promesas con las que él ganó las elecciones. Bueno, ahí está, esto va a ser una negociación, o sea, así es que yo creo que eventualmente uno debiera esperar que va a haber alguna reducción en estos entitlements, en estos subsidios. Una posibilidad es que se reduzcan los subsidios de los grupos de más altos ingresos. En Estados Unidos esto es un sistema universal, podría ser más focalizado y concentrarlo en la clase media y los grupos de menores ingresos. Sobre todo lo que tiene que ver con seguridad social y lo que tiene que ver con gastos médicos de la tercera edad. Pero sin duda eso está en el ADN demócrata, digamos. Correcto. Elkin, quisiera preguntarte, recién hacías alusión concretamente a, bueno, si Estados Unidos evidentemente frena su crecimiento, la situación del mercado de commodities, que es finalmente uno de los grandes fuertes de Latinoamérica, o sea, Latinoamérica, gran parte del crecimiento de Latinoamérica está justamente fundamentado en el mercado de commodities. Bueno, ¿qué escenario podríamos imaginar para los principales productos que exporta la región? Bueno, evidentemente en un escenario donde el crecimiento de Estados Unidos disminuya a terreno negativo, se cayera en una recesión, claramente los precios de los commodities, tanto de metales básicos como de petróleo, que son básicamente los productos de exportación de la región, sobre todo en algunos países, pues verían caer sus precios significativamente, y eso afectaría la relación de intercambio de los países latinoamericanos, afectaría significativamente el crecimiento. Creería que en términos generales el impacto, si bien no se ha cuantificado todavía, sí se vería vía una disminución importante de las exportaciones, no solamente al mercado de los Estados Unidos, que sería obviamente el foco de atención, sino por el efecto que tendría sobre los demás mercados a los que se dirigen las exportaciones latinoamericanas. Elkin, recién mencionás con el tema de los commodities. Hay estudios que ya hablan incluso del petróleo, y en esto estamos hablando naturalmente de economías como la venezolana, como la ecuatoriana, también en parte México, ¿no? Hay estudios que ya predicen que el precio del barril de petróleo podría volver a costar $50. Desde tu experiencia como analista financiero, analista de mercados, ¿ves esta posibilidad real? Bueno, la verdad es que el precio del petróleo, por sus características y por la volatilidad, no es extraño que tenga disminuciones tan fuertes. Sin embargo, no es nuestro escenario base. La verdad, esperamos que el precio del petróleo siga muy cerca de los niveles actuales, porque obviamente eso va a permitir que el crecimiento económico de toda la región permanezca fuerte.
Obviamente es un escenario que no se puede descartar y la verdad creo que todo el mercado está esperando que se alcance un acuerdo fiscal en los Estados Unidos, aunque sea temporal inicialmente y posteriormente se llegue a un acuerdo de largo plazo, donde el efecto fiscal se pueda reducir o el ajuste que se tendría se pueda reducir desde el 4,5% que hablamos ahora hasta niveles al menos de un 1,5%, que si bien sigue siendo un efecto importante para el crecimiento de los Estados Unidos, pues es mucho menor de lo que se tendría si no se llegara a ningún tipo de arreglo. Luis Eduardo, quisiera llevarte a cifras macro, área en la que eres un experto indudablemente tras tantos años en el Fondo Monetario Internacional. Con la situación en Europa, ¿no? España nuevamente en recesión, bueno, prácticamente toda Europa ya al borde de una nueva recesión. ¿Han cambiado las perspectivas de crecimiento en base al análisis que llevas? Y me refiero fundamentalmente a los países de Latinoamérica, me refiero a Chile y al manejo de información que tú tengas al respecto. Mira, en general se espera que a raíz de hay tres elementos, digamos, que influyen sobre qué es lo que le va a pasar al crecimiento de América Latina. Desde luego, uno es el gran monstruo nuevo en la economía mundial, que es China, y qué es lo que va a ocurrir en China. En China parece que la transición política está siendo razonablemente controlada y uno tiene la esperanza tal vez de que eso va a seguir su curso y que China va a mantener tasas de crecimiento entre 7 y 8% anual. Si eso es así, gran parte de América Latina queda protegida porque nuestro principal demandante de commodities en realidad es justamente China y los países asiáticos que abastecen a China. En segundo lugar está la situación europea, que como tú dices ya está en recesión oficialmente, la eurozona, y eso, como lo hablamos alguna vez anteriormente, lo más probable es que eso dure por un buen tiempo. Eso no es de fácil resolución, las crisis financieras tienen consecuencias muy importantes sobre el crecimiento económico de mediano plazo, y Europa en ese sentido lo más probable es que no sea excepción. Entonces pasa a ser muy importante, como decía Elkin anteriormente, qué es lo que pasa con Estados Unidos. Una reducción súbita, digamos, del gasto público en magnitudes muy grandes podría perjudicarnos seriamente porque Estados Unidos sigue siendo un gran consumidor de productos del resto del mundo y tiene un déficit en cuenta corriente importante, que en la medida que corrija su déficit fiscal, eso va a ir disminuyendo. O sea, en términos netos va a dejar de ser el gran consumidor que ha sido en los últimos años. Recordemos que Estados Unidos llegó a tener un déficit público del orden del 12% del PIB, con un déficit en cuenta corriente de como 7 puntos del PIB. Entonces, mientras Estados Unidos seguía consumiendo, era en realidad no una locomotora, pero jalaba el tren, digamos, en cierta medida. Hoy día eso se ve más incierto y las proyecciones en general de América Latina son que va a crecer un poco más suave, aunque debería mantener tasas de crecimiento bastante interesantes el próximo año. Como para terminar, me gustaría preguntarle a los dos, y empezaría contigo, Elkin. Más allá de las perspectivas de crecimiento, que como dice Luis Eduardo, siguen siendo positivas, mientras China siga siendo también una gran locomotora. ¿Qué pasa con el panorama de negocios en la región? Y quisiera preguntarte, Elkin, particularmente por lo que ocurre con Colombia, ¿no? O sea, está claro que el presidente Juan Manuel Santos parece estar más alineado en una política de mayor gasto público, de más intervencionismo del Estado. ¿Esto está afectando de alguna manera las inversiones, el clima de negocios en Colombia? No, por ahora yo creo que no hay ninguna afectación del clima de negocios en Colombia, porque el mayor gasto público se ha financiado por ahora con un mayor recaudo tributario, que no significa de ninguna manera un incremento en los impuestos. Lo que se ha visto en Colombia es un incremento en el recaudo sin que haya un aumento en las tasas de impuestos, básicamente de eficiencia y por el buen comportamiento de la economía. Entonces, inclusive este año aparentemente se estaría llegando a la meta de recaudo que se tenía en los planes de desarrollo para el año 2014. Se ha dado un gran espacio fiscal al gobierno para ampliar sus programas de gasto público.
El otro factor es que si bien las han estado muy fuertes, en Colombia lo que se viene observando es una gran cantidad de anuncios en obras de infraestructura y en programas sociales, pero el ritmo de ejecución ha sido mucho más lento. Entonces, literalmente la plata del gobierno por ahora está guardada mientras se empieza la ejecución real de los proyectos. Entonces, realmente no ha habido presiones en cuanto al clima y por el contrario creo que hay un enorme espacio fiscal para tomar las medidas que se consideren en caso incluso de que el escenario internacional se vuelva mucho más complejo. Perfecto. Luis Eduardo, ¿y en Chile? Bueno, en Chile, como te decía anteriormente, estamos esperando una leve desaceleración respecto de este año. Este año vamos a crecer cercano al 6%. El próximo año estamos hablando de algo más bien parecido entre 5 y 5,5%, que son tasas bastante razonables, no tan altas como los máximos históricos, pero de una situación que es bastante holgada. Todo esto en el supuesto de que no hay un ajuste importante en el precio de los commodities y muy particularmente en el precio del cobre, que hoy día ya representa el 60% de nuestras exportaciones. ¿Y qué perspectivas se pueden plantear en el caso de Chile, siendo un país donde, como dices, el 60% todavía de las exportaciones es cobre? O sea, ¿cuáles son las otras áreas que se perfilan para crecer, para tener un impacto mayor en el volumen de exportaciones? Bueno, ese yo te diría que ese es el gran desafío, digamos. Aquí las personas más críticas han dicho de que Chile tiene el grave problema de que está exportando piedras, palos y frutas. Y con un precio tan alto del cobre, en realidad hace que el resto de la economía sea bastante menos competitiva. Tanto las exportaciones de manufacturas especialmente, como las importaciones, digamos los productos que compiten con las importaciones, lo que los economistas llamamos los bienes transables. Y ahí Chile está padeciendo una suerte de enfermedad holandesa, porque el cobre fija un tipo de cambio que es excesivamente bajo para las condiciones del resto de la economía. Yo diría que ese es el gran desafío estructural que enfrenta la economía chilena en el mediano plazo. Cómo a transformar esta base que te da el cobre de ingresos, convertirla en desarrollo exportador de otra naturaleza. Bueno, para terminar, días pasados pudimos entrevistar a una ciudadana común de Colombia que está organizando el primer cacerolazo contra el gobierno de Santos. Y una de las preguntas que le hicimos fue si el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos había favorecido o había perjudicado a los colombianos. La respuesta fue que en realidad había perjudicado a los colombianos. Como ambos viven en países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y una serie de productos y una serie de beneficios, me gustaría la visión de cada uno de ustedes. Elkin, por el lado de Colombia, ¿cómo valoras este Tratado de Libre Comercio? Y luego Luis Eduardo. Yo creo que en términos generales el Tratado de Libre Comercio es bien recibido en Colombia por los sectores productivos y del sector industrial. En Colombia el mayor problema es muy similar al que mencionaba ahora Luis Eduardo para el caso chileno, y es que las exportaciones están concentradas en petróleo y minería. Entonces obviamente esos productos no tienen grandes beneficios en cuanto a generación de empleo como tal, y genera un efecto de enfermedad holandesa que ha afectado a algunos sectores exportadores. Entonces realmente el problema ha sido más por tasa de cambio que por acceso a mercados. En términos generales yo creería que el ambiente que se percibe alrededor de los tratados de libre comercio en Colombia es positivo, y el cacerolazo que se plantea el gobierno Santos no tiene tanto que ver con su desempeño económico como tal, sino a factores políticos y temas de deterioro de la seguridad. Perfecto. Luis Eduardo, en el caso particular de Chile, el Tratado de Libre Comercio para la sociedad en general, ¿ha sido favorable o ha perjudicado a la economía? Yo diría que en general ha sido favorable. Yo fui de los escépticos inicialmente cuando se empezó a negociar este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque en muchas áreas la economía chilena y la economía norteamericana son parecidas, digamos, corregido por los tamaños, desde luego, ¿no?
Pero yo creo que en realidad le ha abierto paulatinamente la puerta a exportaciones de mayor valor agregado, sobre todo en el sector manufacturero. Si no fuera por el problema del tipo de cambio, yo creo que hoy día Chile estaría exportando mucho más manufacturas a Estados Unidos de lo que exportaba históricamente, porque se han ido degradando las barreras arancelarias que Estados Unidos tenía a las exportaciones hacia ese mercado desde Chile con mayor valor agregado. Entonces, esa ofrece una oportunidad que ha sido difícil aprovechar por el tema de la enfermedad holandesa, como les decía anteriormente, pero que está ahí. Ahora, la economía norteamericana ha sido un gran tragón, digamos, de importaciones del resto del mundo, así que ese efecto también ha sido importante para la economía chilena en los últimos años. Muy bien. Muy bien. Luis Eduardo Escobar, economista chileno, Elkin Marín Marín, analista financiero desde Colombia. Les agradezco muchísimo el contacto con Infobae América y con América Directo y esperamos contar nuevamente con ustedes muy pronto. Muchas gracias. Saludarte, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Y seguimos, nos pueden seguir como siempre a través de nuestra cuenta de Twitter, @InfobaeAmérica, y por supuesto en america.infobae.com. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Unidos se está hablando del abismo fiscal y desde hace varios días este es uno de los temas más importantes de debate y de discusión. Por eso es que hemos decidido invitar en este América Directo a un buen amigo ya, el economista Luis Eduardo Escobar, que es doctor en economía de la Universidad de Maryland. Ha trabajado por 20 años en el Fondo Monetario Internacional, ha sido asesor del expresidente Ricardo Lagos y también ha trabajado en varios países de... Tiene la cordura y que efectivamente logren hacerlo, ya sea hoy día mismo o extendiendo el límite, ampliando el plazo de los límites de la deuda. Elkin, me gustaría, ¿cuáles serían, a tu criterio, las consecuencias de no llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que hay que dividir primero el escenario en tres escenarios factibles. Un escenario donde efectivamente... Bienvenidos a América Directo en este 25 de noviembre. Es una fecha sumamente importante en Estados Unidos, porque si bien es cierto que hoy los mercados están mirando nuevamente hacia Europa, hacia la posibilidad de que Grecia nuevamente se habla de un rescate, nuevamente se está hablando de una solución para el problema de los griegos, bueno, en Estados Unidos y América Latina. Y por otro lado también invitamos a Elkin Marín Marín, que es analista internacional que trabaja en la compañía Bolsa y Renta de Colombia. Muchísimas gracias por estar a los dos. Luis Eduardo, Elkin, bienvenidos. Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a poner un poco el tema, digamos, el tema central de hoy. Estados Unidos, Luis Eduardo, ¿puede finalmente caer en el abismo fiscal o se llegará a un acuerdo? Bueno, de poder caer, puede caer. El tema es lo que planteas tú en la segunda parte de tu pregunta, si se llegara a un acuerdo. En el pasado ha sido posible llegar a acuerdos. No siempre en la fecha indicada. A veces lo que se ha hecho es que se ha elevado el límite de la deuda de forma tal de poder seguir las conversaciones, pero finalmente hasta ahora ha sido posible llegar a acuerdos y tengo la esperanza de que